La Biblia Dios habla hoy. 17 de junio. Míranos con buenos ojos. Ya maestro de coro, según la melodía de Los Lirios. Testimonio y Salmo de Asaf. Salmo 80. Pastor de Israel. Que guías a José como a un rebaño. Que tienes tu trono sobre los querubines. Escucha, Mira con buenos ojos a Efraín. Benjamín y Manasés. Despierta y ven a salvarnos con tu poder. Oh Dios, Haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Señor, Dios Todopoderoso. ¿Hasta cuándo estarás enojado? ¿Con la oración de tu pueblo? Nos has dado lágrimas por comida. Por bebida, lágrimas en abundancia. Nos has convertido en la burla de nuestros vecinos. Y nuestros enemigos se ríen de nosotros. Dios Todopoderoso. Haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. De Egipto sacaste una vid. Arrojaste a los paganos y la plantaste. Limpiaste el terreno para ella. Y la vid echó raíces y llenó el país. Cubrió los montes con su sombra. Y con sus ramas los árboles más altos. Se extendieron sus ramas hasta el mar. Y hasta el río Eufrates sus retoños. ¿Por qué has derribado su cerca? ¿Dejando que le arranquen uvas los que van por el camino? El jabalí la destroza. Los animales salvajes la devoran. Dios Todopoderoso, regresa, por favor. Mira atentamente desde el cielo. Y ten consideración de esta vid. De la vid que tú mismo plantaste. Del retoño que tú mismo afirmaste. Destruye con tu furor. A quienes la cortan y la queman. Pero ayuda al hombre que has escogido. Al retoño de hombre que tú mismo afirmaste. Y nunca más nos apartaremos de ti. Danos vida, y solo a ti te invocaremos. Oh Señor, Dios Todopoderoso. Haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Bondad de Dios y maldad de Israel. Ya maestro de coro, con la cítara de Gat. De Asaf. Salmo 81. Canten alegres a Dios, que es nuestra fuerza. Alaben con gritos de alegría al Dios de Jacob. Canten al son del pandero. De la dulce arpa y del salterio. Toquen la trompeta al llegar la luna nueva. Y también al llegar la luna llena. Que es el día de nuestra gran fiesta. Porque este es el mandamiento. Que el Dios de Jacob dio a Israel. Es el mandato dado a José. Cuando Dios salió contra Egipto. Oí una voz que yo no conocía. Te he quitado la carga de los hombros. Te he aliviado del trabajo duro. En tu angustia me llamaste, y te salvé. Te contesté desde la nube que tronaba. Te puse a prueba junto a las aguas de Meribá. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Ojalá me obedezcas, Israel. No tengas dioses extranjeros. No adores dioses extraños. Yo soy el Señor, tu Dios. El que te sacó de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo te satisfaré. Pero mi pueblo no quiso oírme. Israel no quiso obedecerme. Por eso los dejé seguir con su capricho. Y vivieron como mejor les pareció. Si mi pueblo me hubiera escuchado. Si Israel hubiera seguido mis caminos. En un abrir y cerrar de ojos. Yo habría humillado a sus enemigos. Y castigado a sus contrarios. Los que odian al Señor caerían aterrados. Y su condenación quedaría sellada. Dios alimentaría a su pueblo con lo mejor del trigo. Y con miel silvestre apagaría su sed. Dios, el juez supremo. Salmo de Asaf. Salmo 82. Dios se alza en la asamblea divina. Y dicta sentencia en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos? ¿Y se pondrán de parte de los malvados? Hagan justicia al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al necesitado. Libren a los débiles y pobres.
y defiéndanlos de los malvados. Pero ustedes no saben, no entienden. Andan en la oscuridad. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije que ustedes son dioses. Que todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, morirán como todo hombre. Caerán como cualquier tirano. Oh Dios, disponte a juzgar la tierra. Pues tú eres el dueño de todas las naciones. Oración pidiendo la intervención de Dios. Cántico y Salmo de Asaf. Salmo 83. Oh Dios, no te quedes en silencio. No te quedes inmóvil y callado. Mira a tus enemigos, a los que te odian. Alborotan y se rebelan contra ti. Han hecho planes astutos. En contra de tu pueblo. En contra de tus protegidos. Han pensado venir a destruirnos. Para que dejemos de existir como nación. Para que no vuelva a recordarse el nombre de Israel. Han hecho un pacto en contra tuya. Han conspirado como un solo hombre. Los campamentos de Edom y de Ismael. Los descendientes de Agar y de Moab. Gebal, Amón y Amalek. Los filisteos, los que viven en Tiro. Y hasta los asirios se han unido a ellos. Y son el brazo fuerte de los hijos de Lot. Haz con ellos como hiciste con Madián. Como hiciste con Sísara. Como hiciste con Jabín en el arroyo de Quizón. Que fueron destruidos en Ende. Que fueron convertidos en estiércol de la tierra. Haz con sus hombres importantes. Como hiciste con Oreb y con Zeeb. Haz con todos sus jefes. Como hiciste con Seba y con Salmuná. Que quisieron apropiarse de los pastizales de Dios. Dios mío, haz que rueden como zarzas. Como hojas secas arrastradas por el viento. Y así como el fuego quema el bosque. Y consume los montes con sus llamas. Así persíguelos con tus tormentas. Y espántalos con tus tempestades. Avergénzalos, Señor. Para que recurran a ti. Que sean avergonzados para siempre. Que se avergüencen y mueran. Que sepan que solo tú eres el Señor. Que solo tú eres el Altísimo. Sobre toda la tierra. Anhelo por la casa de Dios. Ya, oh maestro de coro, con la cítara de Gat. De los hijos de Coré. Salmo. Salmo 84. Cuán hermoso es tu santuario. Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor. Deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón. Canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares. Donde hacerles nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso. Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo. Y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda. Los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas. Lo convertirán en manantial. Y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento. Y en Sión verán al Dios Supremo. Señor, Dios Todopoderoso. Dios de Jacob. Escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos. A aquel que es nuestro escudo. A quien tú has escogido como rey. Más vale estar un día en tus atrios. Que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios. Que vivir en lugares de maldad. Porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha. Y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso. Felices los que en ti confían. Proverbios 17. Más vale comer pan duro y vivir en paz. Que tener muchas fiestas y vivir peleando. El siervo capaz llega a ser amo del hijo indigno. Y tiene parte en la herencia como los otros hermanos. El oro y la plata, el fuego los prueba. Los pensamientos los prueba el Señor. El malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas. El que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo.
La corona de los ancianos son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Ni al tonto le sienta bien el hablar con elegancia. Ni al hombre respetable el hablar con engaños. El que practica el soborno cree tener poderes mágicos. Pues alcanza el éxito en todo lo que emprende. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Cala más un regaño en el entendido que 100 azotes en el necio. El revoltoso solo busca pelea. Pero le enviarán un mensajero cruel. Vale más toparse con una osa furiosa que con un necio empeñado en algo. Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Río desbordado es el pleito que se inicia. Vale más retirarse que complicarse en él. Perdonar al culpable y condenar al inocente. Son dos cosas que no soporta el Señor. ¿Por qué viene el necio, dinero en mano? ¿A comprar sabiduría, si no tiene entendimiento? Un amigo es siempre afectuoso. Y en tiempos de angustia es como un hermano. El imprudente da fianza por su amigo. Y se hace responsable de él. Al que le gusta ofender, le gusta pelear. El fanfarrón provoca su propia ruina. Jamás la mente perversa se encontrará con el bien. La lengua embustera caerá en la desgracia. Ser padre de un necio trae solo dolor. Ser padre de un tonto no es ninguna alegría. Buen remedio es el corazón alegre. Pero el ánimo triste resta energías. El malvado acepta soborno en secreto. Para torcer el curso de la justicia. La sabiduría es la meta del inteligente. Pero el necio no tiene meta fija. El hijo necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. No está bien multar al inocente. Ni azotar al hombre honorable. Es de sabios hablar poco. Y de inteligentes mantener la calma. Marcos 3. Dios habla hoy. Jesús sana a un enfermo en sábado. Jesús entró otra vez en la sinagoga, y había en ella un hombre que tenía una mano tullida. Y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado, y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban, y entristecido por la dureza de su corazón le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió, y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Mucha gente a la orilla del lago. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por esto, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca, para evitar que la multitud lo apretujara. Porque había sanado a tantos, que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Después Jesús subió a un cerro, y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles, y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Acusación contra Jesús. Después entró Jesús en una casa, y otra vez se juntó tanta gente, que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo,
pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó, y les puso un ejemplo, diciendo: ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, si no lo ata primero, solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo, nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. La madre y los hermanos de Jesús. Entretanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera, y te buscan. Él les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. 2 Samuel 7. Dios habla hoy. Dios promete bendecir a David. Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio, y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán, el profeta: Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Y Natán le contestó: Pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche, el Señor se dirigió a Natán y le dijo: Ve y habla con mi siervo David, y comunícale que yo, el Señor, he dicho: No serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas, hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo Israel, que me construyera un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo: Yo te saqué del redil, y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, y te he dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos. Y te hago saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo, y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre, y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo, pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Natán le contó todo esto a David, exactamente como lo había visto y oído. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor, y dijo: Señor, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo. Ningún hombre actúa como tú, Señor. ¿Qué más te puedo decir, Señor, si tú conoces a este siervo tuyo? Todas estas maravillas las has hecho, según lo prometiste y lo quisiste, para que yo las conociera. Por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya. Porque no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. En cuanto a Israel, tu pueblo, no hay otro como él, pues es nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo libertaste para que fuera tu pueblo, y lo hiciste famoso haciendo por él cosas grandes y maravillosas. Tú arrojaste de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto,
a las demás naciones y a sus dioses, porque tú has determinado que Israel sea tu pueblo para siempre, y que tú, Señor, serás su Dios. Así pues, Señor y Dios, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía, y cumple lo que has dicho. Que tu nombre sea siempre engrandecido, y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Que la dinastía de David, tu siervo, se mantenga firme con tu protección. Tú, Señor Todopoderoso, me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía, por eso yo, aunque soy tu siervo, me atrevo a hacerte esta súplica. Tú, Señor, eres Dios, y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo tanta bondad. Dígnate, pues, bendecir la dinastía de tu siervo para que permanezca siempre bajo tu protección. Tú, Señor Dios, lo has prometido, y con tu bendición la dinastía de tu siervo será bendita para siempre. 2 Samuel 8. Dios habla hoy. Campañas militares de David. Después de esto David venció a los filisteos, sometiéndolos y arrebatándoles de las manos las riendas del poder. También derrotó a los moabitas, a quienes hizo que se tendieran en el suelo y los midió con un cordel. Los que quedaban dentro de cada 2 medidas de cordel eran condenados a muerte. Y los que quedaban dentro de una medida eran dejados con vida. Así los moabitas fueron sometidos a David y tuvieron que pagarle tributo. David venció también a Hadad-ezer, hijo de Rehob, que era rey de Sobá, cuando éste iba a recuperar su dominio sobre la región del río Eufrates. De ellos, David hizo prisioneros a 1,700 soldados de caballería y a 20,000 de infantería, y además les rompió las patas a todos los caballos de los carros de combate, con la excepción de los caballos necesarios para 100 carros. Llegaron luego los sirios de Damasco para prestar ayuda a Hadad-ezer, el rey de Sobá, pero David venció a los sirios, matando a 22,000 de ellos. Luego puso David guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a él y sujetos al pago de tributo. Así pues, el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Después David se apoderó de los escudos de oro que usaban los oficiales de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén. También se apoderó de una gran cantidad de bronce de Beta y de Berotai, ciudades que pertenecían a Hadad-ezer. Cuando Toi, rey de Hamath, se enteró de que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió a su hijo Joram con objetos de plata, de oro y de bronce, para que saludara y felicitara al rey David por haber luchado con Hadad-ezer y haberlo vencido, pues Toi también había estado en guerra con él. David dedicó todos estos objetos al Señor, junto con el oro y la plata que le había consagrado, y que venía de todas las naciones que había sometido, de Edom, de Moab, de Amón, de los filisteos y de los amalecitas, y de lo que le había quitado en la guerra a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo famoso. Y cuando regresaba de haber vencido a los edomitas, derrotó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Luego puso guarniciones en todo Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, a quien el Señor daba la victoria por donde quiera que iba. Oficiales de David. David reinó sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. El jefe del ejército era Joab, hijo de Zeruyá, y Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario del rey. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista, y Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de la guardia de quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Daniel 4. Dios habla hoy. La locura del rey Nabucodonosor. Yo, el rey Nabucodonosor, deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará por siempre, y su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi palacio y disfrutaba de una gran prosperidad. Pero una noche, estando ya acostado, tuve un sueño que me espantó, y pensamientos y visiones que me llenaron de terror. Entonces ordené que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia, para que me explicaran el significado del sueño. Vinieron todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia, y yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme lo que significaba. Por último se presentó Daniel, llamado también Belsasar en honor a mi Dios,
y cuya vida está guiada por el Espíritu del Dios Santo, y le conté mi sueño de la siguiente manera: Belsasar, jefe de los adivinos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo te guía, y que conoces todos los misterios. Escucha, pues, lo que he visto en mi sueño, y dime lo que significa. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado. En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo, y se le podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto, que bastaba para alimentar a todos. Las bestias del campo se ponían a su sombra. En sus ramas hacían nidos las aves. Y la vida de todo el mundo dependía de él. De repente vi en mis visiones un ángel centinela que bajaba del cielo, y que en voz alta decía: echen abajo el árbol, córtenle las ramas. Quítenle las hojas, esparzan sus frutos. Que huyan las bestias que están bajo su sombra. Y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces. Sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce. Y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él. Y que comparta con las bestias la hierba del campo. Que su mente se trastorne. Y se vuelva como la de un animal. Y que ese mal le dure 7 años. Esta es la sentencia que han dictado los santos ángeles centinelas. Para que todos los hombres sepan que el Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos. Que Él da el gobierno a quien quiere dárselo. Y hace jefe de una nación al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora, Belsasar, dime su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido, pero tú podrás interpretarlo, porque en ti está el Espíritu del Dios Santo. Entonces Daniel, al que llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije: Belsasar, no te preocupes por el sueño que he tenido, ni por su explicación. Y Belsasar contestó: ay, que todo lo que el sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra, que tenía hojas hermosas y fruto abundante que alcanzaba para alimentar a todos, a cuya sombra se arrimaban las bestias del campo y en cuyas ramas hacían su nido las aves, ese árbol es su majestad, que ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo, y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel centinela bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol y destruyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce, y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él, y que comparta con las bestias la hierba del campo durante 7 años. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba, como los bueyes, y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. La orden de que se dejara en la tierra el tronco y sus raíces, significa que se devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder. Por tanto, siga su majestad este consejo mío: actúe con rectitud y no peque más, ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Todas estas cosas anunciadas al rey Nabucodonosor se cumplieron, 1 año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia. Dijo: miren qué grande es Babilonia. Yo, con mi gran poder, la edifiqué como capital de mi reino, para dejar muestras de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo, que decía: oye esto, rey Nabucodonosor. Tu reino ya no te pertenece, serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra. Y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere.
En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada, y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba, como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Curación de Nabucodonosor. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre. Su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme, y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo, y puede humillar a los que se creen importantes. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl